más dilación, vamos a dar inicio a la primera mesa del día. Hoy tenemos con nosotros pues, a dos grandes profesores, dos grandes amigos del Juan de Mariana. A mi izquierda, el profesor Martín Krause, que como saben es profesor de Economía en la UBA y profesor visitante en varias universidades, entre ellas la Universidad Francisco Marroquín. Y a mi derecha, el profesor Glenn Cox, profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. La idea para este ejercicio que va a ser un ejercicio pues como el de ayer con Manuel Llamas y con José Herrera, es básicamente abrir un debate sobre el estado de la libertad en América Latina, ¿no? Hoy hay varias conferencias dedicadas a la región y para ello pues la lógica sería lanzar 2 o 3 preguntas a la mesa y luego darles la palabra a todos y cada uno de ustedes para que abran un espacio de comentarios y también de preguntas si quieren, ¿no? El estado de la libertad en América Latina, una región pues evidentemente muy importante para España y para la Unión Europea en general, ¿no? La primera pregunta, que es una pregunta de carácter general, es la misma por la que empezamos ayer para hablar de España, es desde su punto de vista y brevemente cómo encuentran América Latina en la actualidad, ¿no? En qué situación se encuentran, ¿no? Porque parece que el socialismo del siglo XXI había perdido peso, pero ha vuelto, digamos, la situación en México con un líder de izquierdas y tal. ¿Cómo ven América Latina en este momento? Martín. A mí me toca. Bueno, yo no veo un rumbo definido. América Latina me parece que es una región que sí está sujeta a cambios de rumbo generales según vayan evolucionando las ideas en un sentido o en otro. Normalmente era una región que estaba dirigida por líderes populistas, pero líderes populistas que no tenían una clara definición ideológica. Eran un poco de todo. De hecho, típicamente, por ejemplo, en el caso de Perón, si uno tiene que poner un ejemplo de líder populista, se decía que la forma en que gobernaba era que ponía la luz de giro a la izquierda y doblaba a la derecha. Entonces no había una clara definición, salvo sí en términos de políticas económicas, donde normalmente los populismos llevaban adelante, después podemos ver en más detalle lo que se llamaba la doctrina de la CEPAL, un organismo regional donde se elaboró toda una visión de la política económica basada en la sustitución de importaciones, en la industrialización subsidiada, en fin, todas esas ideas colapsaron a fines de los 80 en hiperinflaciones. Hiperinflación en Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia, y eso dejó al populismo sin un modelo de política económica, y a partir de ahí, sujeto a los vaivenes políticos internacionales, el populismo se empieza a separar, a dividir. Entonces empezamos a tener dos. En los 90 tenemos un populismo de derecha, con Salinas de Gortari, con Collor de Mello, con Menem, con Fujimori. Como reacción a eso, a partir de los 2000 tenemos un populismo de izquierda, con Chávez, Evo Morales, etc. O sea que la región que antes estaba liderada por dirigentes populistas, ahora en vez de que tenemos uno, tenemos 2 populismos. No sé si es mejor eso, ¿no? Pero antes teníamos uno solo, que no estaba muy definido, ahora tenemos 2, un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Y claramente lo que mencionaste me parece que es visible ahora, teniendo en cuenta que aparte son los países más grandes. Tú tienes un modelo en México con López Obrador, de populismo de izquierda, y otros obviamente que quedan, Venezuela, Nicaragua, etc. Y después tienes un populismo de derecha, digamos, con Bolsonaro, en el otro país más grande. Entonces está ahí, están esos dos ahí y el resto de los países que fluctúan o están en el medio, digamos, entre unos y otros. Y no veo todavía que haya una clara definición de ir
por un lado o ir por el otro, ¿no? Veo diversidad. Después, en todo caso, traje ahí unos cuadros para mostrar cómo estamos en términos de libertad cada uno de los países de la región, pero en principio veo que, a diferencia de la década de los 90, donde había una clara tendencia hacia el populismo, llamemos, de derecha, y los 2000, donde había una clara tendencia hacia el populismo de izquierda, ahora tal vez estemos en una transición, vaya a saber hacia qué, no, pero donde no hay una tendencia clara hacia un lado o el otro. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Martín. Para un historiador no debe sorprender que haya una tendencia de ver las cosas en un horizonte más amplio. Yo veo esa tensión o esa alteración, oscilación, es la palabra probablemente, entre populismos de derecha y de izquierda como algo que afecta la región desde hace más de 100 años, desde la Primera Guerra Mundial, cuando colapsó los experimentos liberales y entramos en una época de populismos, y los populismos pues han sido de derecha, han sido de izquierda. El socialismo es de derecha y el socialismo es de izquierda. Y creo que es importante distinguir entre las dos tendencias. El primer experimento con Estado benefactor en Iberoamérica se realizó en Uruguay hace, otra vez, 100 años, con la gestión de José Batlle Ordóñez, y su modelo socialista es un modelo ensayado anteriormente por Bismarck en Alemania. Batlle Ordóñez, compatriota de Martín, Hipólito Yrigoyen, otros suramericanos sobre todo, habían estudiado en Europa, en España, en un momento cuando en España la influencia del llamado krausismo, que poco se estudia hoy en día, pues comunicó ideas del cristianismo, la solidaridad. En el cristianismo hay una fuerte corriente socialista, podemos decir, y eso llegó a América Latina hace como 100 años, y de ahí ha seguido desarrollándose. Entonces yo no veo, obviamente hay distinciones en los horizontes pequeños que estudiamos. La tendencia de la ciencia política a estudiar en sentido situacional, ¿cuál es la situación ahora? Pues para mí la situación ahora es la situación de hace 20, de hace 30 años. Es la oscilación entre este fenómeno populista, corporativo, y creo que la idea de la libertad se tiene que discutir también. ¿Qué queremos decir por la libertad? Los liberales tenemos una definición de la libertad, hay otras definiciones de la libertad, y no estamos hablando el mismo idioma, no estamos aplicando las mismas definiciones de lo que es la libertad, y eso obviamente produce conflicto. Generalmente, y es una cosa muy interesante, ¿no?, cuando se habla de América Latina, yo en la presentación que también me toca hoy he traído cuestiones de flujos comerciales, ¿no? América Latina es como una región un poco aislada del mundo, ¿no?, del comercio internacional y tal. Y la pregunta sería, a día de hoy, ¿qué actores políticos y sociales son, desde su punto de vista, los mayores enemigos de la libertad en el continente? Los mayores enemigos, pero tú no dices desde el punto de vista de la libertad comercial, económica, sino en general. Económica y en general, sí. Sí. Bueno, yo creo que claramente el populismo de izquierda, en este caso. Si bien tenemos dos populismos, la verdad que hay una diferencia. Tú tienes ahora el populismo de izquierda, donde el peor ejemplo de todos es claramente Venezuela,
y una situación horrible. Y tienes un populismo de derecha como el de Bolsonaro, pero el populismo de derecha en ese caso tiene un ministro de Economía que es un egresado de Chicago y es un liberal, y tienes a todos los libertarios amigos nuestros brasileros súper contentos porque incluso algunos del Instituto Mises están colaborando en el Ministerio de Economía con Guedes. Entonces, incluso siendo un gobierno populista, desde el punto de vista económico, aumenta, digamos, y hace avanzar la libertad en Brasil, lo cual no ocurre en el caso de un populismo de izquierda, ¿no? Aunque hay algunos que son un poco más sensatos que otros. Por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, que es un populista de izquierda, ha llevado adelante ciertas políticas económicas un poco más sensatas, incluso te diría más sensatas que Macri, por ejemplo, ¿no? Y es bastante curioso de encontrar una cosa así, pero llevando un proceso relativamente ordenado. O sea que yo creo que en ese sentido el populismo, si bien ambos son populistas, la mayor amenaza claramente viene por el lado del populismo de izquierda que el de derecha. Glenn, ¿qué enemigo, qué actor organizado o político es el mayor enemigo de la libertad en la región? Bueno, yo francamente no sé quién sea el mayor enemigo. Es posible tomar la pregunta y contestarla desde otro ángulo. Si Martín dice que la mayor amenaza proviene de la izquierda o del socialismo, del populismo de ese lado, yo preguntaría, por ejemplo, qué tan productivos son los izquierdistas, además de ideas y protestas que producen. Hay una amenaza implícita también que es de la derecha, y tal vez sería mejor salir de las etiquetas tradicionales de derecha y de izquierda, pues sí hablar de los intereses creados a lo largo de la historia, ¿no? Las élites iberoamericanas han sido sobre todo élites extractivas. Han buscado en los diferentes momentos políticos, constitucionales, alianzas con quienes gobiernan para solidificar intereses que les permiten seguir ese modelo extractivo. Es también la derecha, entre comillas, otra vez, que utiliza el Estado para mantener una serie de privilegios que les permiten entonces seguir esta ruta extractiva de participación en los mercados. Y como son élites extractivas, más sensibles son las economías a las expansiones, contracciones, entonces los ciclos se repiten en el horizonte del tiempo, y esos ciclos producen depresiones, recesiones, desempleo, y esas circunstancias producen la apelación de los populismos de derecha o de izquierda. Entonces, creo que las amenazas vienen de diferentes ángulos y no son amenazas exclusivamente de izquierda o de derecha. Creo que tenemos que ampliar el marco de análisis. Otra pregunta que es bastante interesante cuando se habla de América Latina son las posibilidades de liberalización de la región, ¿no? Las posibilidades de inserción en el comercio mundial y en cierto sentido de liberalización de las distintas economías, de las 20 economías que componen la región. ¿Qué ejemplos de éxito podemos encontrar en América Latina en los últimos 20 años, ¿no? Porque hablamos mucho de los fracasos, ¿no? De Venezuela como fracaso, de Nicaragua, desafortunadamente también como fracaso, con este segundo gobierno de Ortega a partir del año 2006. Pero ¿qué países encuentran
que muestran un rayo de esperanza, ¿no? Porque antes, Martín, hablabas de Macri, ¿no? Pero Macri, desafortunadamente, también salió bien para unas cosas y mal para otras, ¿no? Pero ¿qué otros países, digamos, lo están haciendo bien? Bien. Bueno, claramente la estrella en las últimas décadas es Chile, lejos y tranquilo, ¿no es cierto? En esa posición. Ahora lo voy a mostrar. Hay ciertos países, desde mi perspectiva, bueno, si te pones, empezaste hablando de la libertad de comercio, los países de América Latina que tienen mayor cantidad de tratados firmados de libre comercio son, creo que número 1 México, segundo lugar Chile. Ellos dos tienen una enorme cantidad de tratados de libre comercio. Ahora, si hay un número de países, creo yo, que han logrado aislarse en cierta forma del vaivén populista, de ir de un populista de izquierda a un populista de derecha. De alguna forma han logrado un consenso sobre cierto marco institucional que se mantiene al margen de que venga un gobernante y de que venga otro. Entonces han logrado, yo creo, en cierta forma, aislarse de esos vaivenes populistas y generar un camino por el cual van cambiando de gobierno, pero las cosas no cambian mucho. Y entonces genera una cierta estabilidad institucional que luego se transforma en una mejor performance económica también. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero traje algunos cuadros para mostrar eso. ¿Cuáles son los países que están en esa mejor condición? Esto es algo que nunca presento aquí, pero todos los años, gracias a RELIAL, la Red Liberal de América Latina, yo hago un indicador que se llama un índice de la calidad de las instituciones, que trata de evaluar la calidad institucional de los países, la verdad, de todo el mundo. Tomo en cuenta 190 países del mundo. Y toma en cuenta la calidad de las instituciones políticas por un lado y de las instituciones de mercado por otro lado. Después en las preguntas les puedo explicar cómo se hace o cuáles son los resultados para un determinado país. Pero ahora quiero mostrarles los resultados de América Latina. Esos son los generales, así que acá nos vamos de acá. Vamos a América en general. Eso es América en general, las posiciones en términos de calidad institucional. En la región, el primero que aparece es Canadá, que ocupa el puesto 8 de la tabla general, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, 12. Pero si ustedes ven, tercero y primero en América Latina es Chile, en el puesto 26. Seguido de Costa Rica en el puesto 36 y Uruguay en el puesto 39. Si nos ponemos a pensar, estos son países que van, de nuevo, cumplen con esa condición, van cambiando de gobierno, pero no cambia demasiado de rumbo. ¿Cuál es la diferencia entre Bachelet y Piñera? Bueno, digamos, la retórica un poquito, pero no hay tanta diferencia, ¿no? Van cambiando, está Mujica, que era un guerrillero, después viene otro en Uruguay no va cambiando de rumbo. Perú, que está un poco más abajo, si ustedes lo ven ahí, puesto 65, Panamá en el 56, van cambiando de nuevo, pero mantienen un rumbo más o menos básico y esencial, ¿no? Los países grandes están por el medio, porque ustedes tienen, grandes en tamaño, digo, ¿no? Colombia en el 85, México en 94, pero Brasil ya de 116, Argentina 112, por ahora. Porque este indicador, por la forma en que se hace, está reflejando en realidad la situación como un año o 2 años atrás, porque los indicadores salen con cierta lentitud. Y al final vemos, obviamente, aquellos que han consistentemente en posiciones, digamos, de populismo de izquierda, Venezuela. Bueno, Cuba yo no la llamaría populista, es comunista, listo, punto. Es otra cosa, no es necesariamente populista. Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. O sea que esta es más o menos, como veo, hay muchas cosas que salen de aquí, por ejemplo, que explica la posición que ocupan todas esas pequeñas islas caribeñas. A mí me ha interesado mucho poder estudiar un poco, bueno, está bien, estas son las posiciones que puedan tener en calidad institucional, pero
¿qué es lo que determina que los países tengan mejor calidad institucional o no? Bueno, por eso son temas para otras cosas. Glenn, has hablado de élites extractivas. En la sesión de hoy nos hablarás de patrimonialismo. Y la idea es que el patrimonialismo ha sido un marco que siempre has defendido para explicar y comprender la evolución de los países en América Latina, las intensidades del patrimonialismo, ¿no? ¿Hay, desde tu punto de vista, algún país o países que hayan logrado escapar a la trampa del patrimonialismo o en los cuales se perciba un patrimonialismo de pequeña intensidad? Desde tu punto de vista, ¿qué países son los más, si lo puedo decir así, patrimoniales de la región y los menos patrimoniales de la región? Bueno, como un fenómeno general, yo diría que el patrimonialismo tiene sus momentos históricos. Hay pasos adelante que pueden desintensificar la tradición patrimonialista y hay una tendencia de siempre volver. El populismo permite pues ese retorno al patrimonialismo siempre. En cuanto a países que lo han resistido mejor, otra vez es Chile. Yo diría que hay dos países que son excepcionales en la historia de Iberoamérica y el más excepcional para mí es Chile. Chile no siguió el mismo curso de la época de los caudillos después de la independencia. Chile estableció desde temprano, 1833, una constitución que duró casi 100 años. Durante esos 100 años, Chile desarrolló infraestructura, no solo institucional de Estado, sino infraestructura que apoyaba pues el empuje comercial de Chile, curiosamente por un gobierno conservador, no liberal. Chile tiene entonces en el siglo XIX las bases, fundamentos importantes de un sector privado pujante que aparta o logra apartar la tendencia patrimonial de los estados de incidir pues en las cuestiones y definir pues las cuestiones económicas de oportunidad, de riqueza. No hay otro país iberoamericano que siguió esa ruta. Martín tal vez argumentaría que Argentina a finales del siglo XIX tuvo también su época liberal, pero bueno, terminamos en Argentina en el peronismo y no hemos salido del peronismo hasta el momento. Entonces, Chile es una admirable excepción, lo dijo el gran liberal argentino, Juan Bautista Alverde, en un discurso que pronunció en Valparaíso en el siglo XIX. El otro país excepcional es Brasil, el único país que realmente tiene un abanico de exportaciones en el momento de la independencia y ese abanico de exportaciones es lo que permite resistencia, capacidad para no caer en las contracciones económicas del siglo XIX después de la independencia como los otros países. Le pregunté a mi clase en Guatemala el otro día, pues, ¿cuál es el producto principal de exportación de Guatemala en el momento de la independencia? Y entonces se quedaron viendo, lo que me preocupa, porque entonces quiere decir que ya estudiantes de segundo año no han estudiado suficiente historia de Guatemala para entender la problemática de exportación de ellos. En ese momento, y es la grana. ¿Qué es la grana? La cochinilla. ¿Qué es la cochinilla? Es un tinte. ¿Qué tan lejos vamos a ir pues exportando tinte como el producto principal que nos dé mercado o presencia en el mercado mundial? Pues la respuesta, no vamos a ir muy lejos. Brasil tenía esta ventaja, pues con un abanico de exportaciones desde el azúcar, comenzaba el café, el cacao, el tabaco, el hule y otros.
Brasil, sin embargo, cayó en la tentación patrimonial con los populismos corporativos de mediados del siglo. Tuvimos un Perón en Argentina, pero tuvimos un Getúlio Vargas en Brasil que siguió pues las mismas políticas estatales del populismo de ese momento. Entonces Brasil no ha logrado ser el tipo de excepción que es Chile. Un último punto rápido. Yo recomiendo a mis estudiantes que vean un artículo escrito por Álvaro Vargas Llosa, el hijo del premio Nobel. Lo escribió hacia el año 2001 tal vez. Y es una reflexión de Vargas Llosa de la experiencia de los 10 años de la globalización, los 10 años después de la caída del muro de Berlín. Y el artículo lo titula Liberalism, está escrito en inglés. Entonces, Liberalism, a Mirage. Que el liberalismo ha sido una especie de espejismo que en América Latina hemos perseguido, pero cuando nos acercamos pues al ideal tiende a desaparecer. Y la explicación de Vargas Llosa aquí pues o lo que busca explicar, mejor dicho, es por qué no pudo América Latina aprovechar más del momento de apertura, lo que llamamos la globalización después de la caída del comunismo en los años 90. Y pues la explicación para mí merece estudiarse, ¿no? Él no lo dice de esa manera, pero es lo que ha sido mi tesis. Es la tentación patrimonial de siempre utilizar el Estado como el guía, la fuerza que defina pues las oportunidades económicas y que reparta pues las oportunidades de riqueza y no esa empresarialidad que es tan necesaria en un sistema liberal. ¿Puedo? Sí, por favor. Sí, quisiera un comentario respecto a lo de Chile. Yo creo que la excepcionalidad de Chile es moderna, es desde los años 80. Antes de eso, Chile era un país tan o más bananero que cualquier otro. En vez de banana, cobre, digamos, vivía nada más que del cobre, pero era un país pobre y además sujeto también a todo este tipo de patrimonialismo que allí aparece. No, para contarles cómo era la situación en ese momento, perdón, voy a ir una anécdota, me van a disculpar el lenguaje, a algunos aquí ya se la conté, pero en el año, un escritor argentino muy conocido y muy famoso se llamó Jorge Luis Borges. Y Borges es invitado a Chile en el año 1965. Y un amigo de él, otro escritor que se llama Adolfo Bioy Casares, llevó siempre un diario muy detallado de sus reuniones con Borges. Y entonces cuenta que Borges vuelve de Chile y le cuenta esta anécdota en el año 65. Y dice, sí, vengo de Chile. Allá dicen que hay dos partidos, el partido de los optimistas y el partido de los pesimistas. El partido de los optimistas dice que todos vamos a comer mierda. El partido de los pesimistas dice que la mierda no va a alcanzar para todos. Esa era la situación en Chile en ese momento. El lado optimista de eso es que, bueno, después cambió y obviamente la situación era distinta. Pero uno miraba a Chile en esa época y era un país pobre y desquiciado, hasta que realmente hizo un cambio fundamental. Aunque no nos guste, el cambio se realizó bajo el marco de una dictadura militar, pero con un grupo de jóvenes economistas, sobre todo muy preparados y muy capaces, que hicieron las reformas estructurales que ningún otro país hizo desde entonces. Abrió la economía, por suerte eso continuó cuando el gobierno militar se retiró y volvió la democracia, incluso con la oposición siguió en ese mismo camino y bueno, y ahí ya produjo ese milagro. La última pregunta, antes de pasar la palabra al público, tiene que ver con
Desde su punto de vista, a día de hoy, y a modo de resumen, porque muchas veces se habla de América Latina como si fuese una región homogénea, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Hay muchas Américas Latinas. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuántas Américas Latinas hay a día de hoy? Hay dos. Hay la que va por el socialismo del siglo XXI y la que va por encabezada por Venezuela, y la que va por ese sendero de prosperidad que lleva como locomotora a Chile, o hay más Américas Latinas. Bueno, yo contestaría de esta manera, solo para establecer lo que yo considero los dos problemas graves de actualidad en América Latina en torno a la idea de la libertad. Como liberales no es extraño ver en Locke el origen de la idea de sociedad civil. La sociedad civil es un fenómeno importante en cualquier diseño o cualquier orden espontáneo liberal. Entendida la sociedad civil como esa parte de la organización humana, de la comunidad política que es o se considera anterior e independiente del Estado. Esa es una sociedad liberal y es el tipo de sociedad civil que descubrió Tocqueville, por ejemplo, en los Estados Unidos en los 1830, cuando hizo su viaje, que terminó en el libro, ¿no? Democracia en América. Tocqueville es un escéptico de la democracia, pero lo que descubrió en Estados Unidos fue una voluntad asociativa de los norteamericanos, una tendencia de crear espontáneamente grupos, fuerzas de tarea, podrían llamarse, organización espontánea que anticipaba a la acción del gobierno, la tendencia a querer llegar con una iniciativa de la comunidad, una iniciativa propia, una iniciativa independiente del Estado. Es una característica que los norteamericanos hemos tenido desde muy temprano, y es para mí la quintesencia de la idea liberal de sociedad civil que tenemos en Locke. El problema es que en América Latina la sociedad civil tiene otras características. He reflexionado bastante sobre la razón de ser de esto, y creo que no está tanto en el marxismo, sino en la influencia que Hegel siempre ha ejercido sobre la izquierda en América Latina, que casa de forma natural con lo que es la tendencia patrimonial también de los pueblos, donde la sociedad civil es un actor en consonancia con el propio Estado. La sociedad civil que existe en América Latina no es una sociedad civil de vocación liberal, es una sociedad civil de vocación patrimonial que busca en la comunidad internacional, que busca en el propio Estado alimento, cómo sobrevivir, financiamiento. Tenemos constantemente en Guatemala la necesidad manifiesta de la sociedad civil de llegar al Estado y asociarse con el Estado, y esa es la idea de sociedad civil que está en Hegel. En Hegel, la sociedad civil es un tema constante, es importante en la filosofía social de Hegel. La sociedad civil está al servicio del Estado. La sociedad civil busca en el Estado su rector, busca inclusive definición moral en el Estado. Entonces hay esta tendencia, la veo en América Latina, de definir la sociedad civil como
una manifestación de comunidad humana que esté consonante con el Estado, y eso impide a la larga el éxito de cualquier experimento liberal. Ausencia de sociedad civil como factor común a todas las sociedades latinoamericanas. Sí, yo creo que sí, hay una herencia común, una herencia, bueno, española, la verdad que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la presencia de la Iglesia Católica en la región. Eso se ve bien común. Después, claramente, cuando preguntaba si hay distintas Américas Latinas, sí, diferencias culturales importantes, y lo que voy a mencionar ahora es más fruto de mi experiencia de dar vueltas por toda la región que de ser un estudioso del tema, ¿no? Cuestiones culturales o de costumbre. Pero, por ejemplo, cada vez que voy, a mí me llama mucho la atención cómo se va desvaneciendo la influencia cultural de los Estados Unidos a medida que vas hacia el sur, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner dos ejemplos que son muy tontos y no tienen nada que ver con las estadísticas. Uno de ellos es el deporte. Entonces, en América Central, béisbol, llegas hasta Venezuela, llegas hasta Colombia, béisbol. ¿Qué es el béisbol? Te preguntan en el sur. ¿Béisbol? Ah, eso que juegan los gringos, vaya a saber qué es. Pero nadie juega al béisbol. En Chile hay una clara diferencia, por ejemplo, lo que se llama cono sur, ¿no es cierto?, de lo que es el resto de América Latina. Después, si quieren otro test de esa diferencia cultural, que también para mí viajando por la región fue una sorpresa y así, es bueno, miren los desayunos, lo que son los desayunos de Centroamérica, son exuberantes, llenos de huevo y qué sé yo, y cómo quiere los huevos, cómo quiere el frijol. Y te puedo asegurar que vos vas a Santiago de Chile, a Montevideo o Buenos Aires, y te sientas a la mañana y dice, mozo, me trae huevo. ¿Cómo? Te dice, ¿huevo? Huevo es para la tortilla de papa, que en todo caso al mediodía, pero huevo no hay. Es decir, una costumbre, el desayuno es más o menos como el de aquí, como el que tomamos aquí. Es decir, esas diferencias culturales son claramente evidentes en la región, y va siendo algo gradual, va siendo algo que va cambiando de a poco a medida que vas de norte a sur. Y después está claramente la diferencia de Brasil como un caso separado por el idioma, por una cultura propia muy fuerte, que si bien tiene vínculos con toda la región, Brasil es un caso propio, digamos, también, ¿no? Porque tiene, como digo, su propia tradición, su propia personalidad, además de tener esa raíz levemente diferente y ese idioma distinto. Bueno, pues vamos a abrir, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Venga, por aquí. Gracias, buenos días. Esta pregunta es para el profesor Krause. Usted comentaba que uno de los enemigos de la libertad es efectivamente la izquierda, y yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero comenta el caso del populismo de Venezuela. Pero ahí estamos olvidando un factor, y es que en realidad todo esto surge de La Habana. En La Habana es que se gesta, tenemos la guerra de las guerrillas que tuvimos, los países que fuimos principalmente afectados por las guerrillas, lo que es el caso de Guatemala, también Colombia. Sí, tendería a estar de acuerdo con vos. Como yo dije antes, no pondría a Cuba como un experimento populista, era un experimento socialista, comunista, claro, distinto, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y a Venezuela y en el borde, en el límite. Está claro que para mí que Chávez era un líder populista, porque fíjense que cuando él incluso llega, ni siquiera, bueno, Castro tampoco, ¿no?, pero no se declaraba como comunista como tal, sino que era típicamente un populista. Y el régimen tendió después a acercarse a un modelo cubano, aunque no del todo. Así que ahí estaría en el borde, para mí, entre populismo de izquierda, o una mezcla muy dañina, digamos, entre populismo de izquierda y un régimen autoritario comunista como fue sobre todo el de Cuba, ¿no? Pero creo que estaría de acuerdo en buena medida en lo que dices. Cuba, profesor, ¿cuál es su opinión de Cuba y del rol que juega en la región? Lo único que diría en cuanto al experimento cubano, estoy de acuerdo con lo que dice Martín, es un experimento claramente comunista.
Cuba tenía lo que otros países iberoamericanos no tenían. Es un partido comunista cubano que tenía una larga presencia dentro de la sociedad política y que había participado inclusive en un gobierno socialista efímero, por cierto, en los años 30. Y el comunismo cubano se hizo con la ayuda de este partido comunista como los cuadros necesarios para montar la institucionalidad de un experimento comunista. Esto no tenía Chávez y no lo tenía ningún otro país iberoamericano, y es una distinción importante cuando hacemos comparaciones. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la charla. Estoy encantado. Yo quería hacer una puntualización porque realmente a mí me parece que Cuba es el semillero de todos estos populismos, porque si bien el socialismo es una transición hacia el comunismo, si bien Chávez es populista, pues todo esto que está sucediendo, el populismo de izquierda hoy en día, pues viene de La Habana. Ellos lo intentaron por la fuerza en los 60 con las guerrillas, ya sea en Centroamérica o en el Cono Sur, y ahora a partir del Foro de Sao Paulo pues lo han llevado a nivel político, ¿no? Pero bueno, eso por una puntualización. Ahora yo quería hacer una pregunta al panel, porque en el Cono Sur, por lo menos, no sé tanto en Centroamérica, hemos tenido Mercosur, el ALBA, el Pacto Andino. ¿Por qué no hemos conseguido hacer una comunidad de comercio libre? Inclusive hasta Chávez le pagó a un monedero que no es economista un proyecto para tener una moneda común. ¿Por qué no hemos conseguido tener alianzas de comercio libre estables en América Latina? Sí, perdón. Yo comparto la primera parte. Lo que promovía Cuba en sus primeras 2 o 3 décadas eran lo que ustedes todos conocen, digamos más bien los grupos guerrilleros que proliferaron en toda la región. Los que eran pro-cubanos no eran populistas, eran grupos guerrilleros o partidos comunistas de la región. Yo creo que cuando se viene abajo el muro de Berlín y todo el mundo socialista, entonces Cuba se encuentra tan aislada que empieza ahora a decir, bueno, a ver, vamos a ver estos populistas que puedan ser de izquierda, digamos, o más de izquierda, porque ya no tenemos ni a la Unión Soviética por un lado, ni a los grupos guerrilleros por el otro. En cuanto a por qué no prosperaron un mercado común, yo diría que tal vez porque el predominio de las ideas populistas va en cierta forma en contra de eso, porque una esencia del populismo es la protección de la industria nacional, del mercado interno. Esa es la esencia y el corazón del modelo de política económica populista, que hace difícil entonces abrir las economías incluso a nivel regional. Entonces a lo sumo llegas a un Mercosur protegido, ¿no es cierto? Bueno, hagamos un poquito de apertura, pero acá, entre nosotros, chiquitito, pequeñito acá, pero no mucho más. Hasta ahí llega un poco el populismo latinoamericano en su apertura. Pero tal vez eso sea lo que haya sido la barrera para que no se extendiera. Hubo cantidad de intentos, como vos dijiste, la LALC, ALADI, y qué sé yo, cuántas otras cosas de zonas de libre comercio en la región, y no prosperaron. La alianza para el Pacífico, ¿no? La alianza del Pacífico. Bueno, ahora... ¿Algo que añadir? Tengo un amigo que trabaja en la cuestión de los tratados de comercio libre. Desde hace años trata de promover un tratado de comercio libre a nivel de Centroamérica. Y lo que me cuenta es que el problema con los tratados de comercio libre es que, otra vez, las élites comerciales de estos países no creen en el comercio libre. Lo que quieren es la protección de sus intereses establecidos. Entonces, los intereses creados impiden que haya un verdadero tratado de comercio libre. El ejemplo para los guatemaltecos, pues, es el pollo. Tenemos
En Guatemala, por cierto, es amigo íntimo de Eduardo, el rey del pollo, y en el Tratado Libre que se firmó con los Estados Unidos, o en el NAFTA y otros tratados, pues hay siempre... hay que leer un tratado de comercio libre, hay que leerlo de atrás para adelante, porque es hasta las partes finales y en los apéndices que están todas las excepciones. Entonces, todo está sujeto al comercio libre excepto, y ahí empiezan entonces las excepciones, ¿no? Y ahí está el pollo, y los otros intereses creados también ahí establecen su estado de excepción dentro del comercio libre. Si es comercio libre, no hay estado de excepción, es comercio libre. Y no tenemos porque las élites comerciales son esencialmente proteccionistas. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días. Quería comentarles rápido algo, y es que, por ejemplo, hace pocos días vi una noticia respecto a Brasil de que a varios policías los habían desplegado para que fueran y tomaran aquella literatura que se considerara ofensiva para el presidente, ¿no? Entonces, una vez leí una frase que me había gustado mucho, y es que la libertad económica y la libertad política son corolarios. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo, creo yo, en este de Chile, o en este de Brasil, o quizás en Chile, muchas veces se ha demostrado que no es cierto. Pero me gustaría preguntarles, ¿creen que esta frase sea totalmente falsa, o en última instancia, esta frase es cierta? Y otra pregunta muy rápida, y es que en América Latina el populismo ha impactado mucho más que en otras partes del mundo. Y bueno, es todo. Bueno, sí, yo creo que respecto a la última, sí. Tal vez es un poco uno de los pocos aportes que como latinoamericanos hemos hecho al mundo, es el del populismo. No es de lo mejor. Pero hay otro, por ejemplo, Nasser en Egipto, o ¿cómo se llamaba el de Indonesia, Suharto, digamos, han sido siempre puestos como ejemplo también de populistas, pero la verdad que es bien típicamente local, ¿no es cierto? Así que verlo ahora de pronto en Europa es como una cosa que le hemos exportado a Europa, que de nuevo no es de las mejores, digamos. Y la otra pregunta tuya era, disculpa, sobre las libertades económicas y la política. Bueno, creo que desde el punto de vista conceptual, todos conocemos, y aquí se desarrolla incluso este tema, esta idea de la libertad como la capacidad, la ausencia de coerción, ya sea en los ámbitos que puedas llamar político o que económico. Pero está claro que en las distintas sociedades puedes ver distintos niveles de libertad política y económica. Yo, por ejemplo, este indicador, ahora si quieren, si tenemos 2 minutos se los muestro, está dividido en instituciones políticas e instituciones de mercado. Y ahí ves claramente la diferencia. Hay países que les va mucho mejor en uno que en el otro. Si me das 2 segundos, fíjate, esto es el ranking general. Nueva Zelanda en primer lugar, Dinamarca, Suiza, Noruega, muchos nórdicos por ahí, ¿no? Pero, vamos rápidamente, si vas a las instituciones políticas, claramente aparecen los países nórdicos en los primeros lugares, claramente ocupan todas las primeras posiciones, pero si vas a las de mercado, acá encontrás, por ejemplo, a Singapur y Hong Kong en los primeros lugares. Quiere decir que hay mayor grado de avance en las libertades económicas que en las libertades políticas, o al revés. Aunque los nórdicos tampoco están mal en términos de libertades económicas, ¿no? Pero es cierto, los países de pronto tienen esas diferencias entre un aspecto y otro. Aunque no mucho, ¿no? El país que tiene libertad económica tiende a tener también buenas instituciones políticas y al revés, pero siempre se da ese tipo de diferencia y variedad, creo yo. Antes de darle la palabra a Graham, por amor a América Latina, el populismo lo inventaron los estadounidenses con el People's Party y los rusos, ¿no? Con los Narodniki también, que eran partidos agrarios. Eso es lo que dice la literatura, por lo menos, ¿no? ¿Norteamericanos con quién? People's Party. People's Party.
En cuanto a libertad política, libertad económica, la pregunta casi siempre se plantea en términos de qué viene primero, ¿no? El huevo o la gallina. Es importante la libertad política para llegar a la libertad económica o viceversa. El ejemplo clásico, y hay muchos, pero el ejemplo clásico es Inglaterra. El Partido Liberal inglés, que pues asentó el experimento liberal en el mundo a mediados del siglo XIX, empezó su gestión, su lucha contra los privilegios de los dueños de grandes tierras que producían granos y utilizaban su influencia en el Parlamento para proteger sus granos en el mercado local y gravar entonces los granos que venían de Europa, del continente. Los liberales combatieron esto cuando lograron aprobar por fin la famosa ley de granos, 1834, creo que fue la fecha final de hundimiento de esa política. Eso abrió pues el Partido Liberal a una expansión, inclusión en sentido político que abrió el sufragio a diferentes grupos, pues sectores medios de las ciudades, luego obreros, luego la gente que trabajaba en el campo, luego la mujer siempre es la última que es tomado en cuenta en estas expansiones, pero hay una correlación. ¿Cuál es exactamente? No sé. ¿Qué viene primero? ¿Política o libertad política o libertad económica? Hay diferentes ejemplos que ilustran diferentes saldos, diferentes resultados. La última, ¿no? Buenas, muchas gracias por la charla. En esta discusión habéis hablado mucho de Chile como la gran esperanza en Latinoamérica, en el concepto de libertad. Y creo que aquí, y en general, hay una opinión muy común de que esto se puede deber en gran parte a la dictadura de Augusto Pinochet. Mi pregunta es, ¿cómo valoráis las políticas que dicho dictador hizo? Y en general, ¿qué opinión tenéis de dicha dictadura? Muchas gracias. Bueno, sí, eso ha dado en América Latina una gran discusión acerca de si para hacer las reformas profundas que todos los países tienen que hacer, hace falta o se pueden hacer solamente en un gobierno autoritario o dictatorial como fue el de Pinochet, porque ahí no te podías oponer mucho porque te castigaban, digamos. Pero la verdad que, mira, esa misma pregunta, hace poco estuvimos reunidos con Hernán Vigi, que fue el ministro de Economía chileno que llevó adelante una buena parte de todas esas reformas. Bajo el gobierno de Pinochet, ¿no? Él lo que dice es interesante también. Dice, mira, pudimos hacer las reformas no porque hubiera un gobierno militar, sino porque hubo una brutal crisis. Digamos, lo que habilita la capacidad de hacer reformas es una crisis brutal que abre las puertas para el cambio y la reforma, que se vuelven como, quiebran las barreras para esos cambios. En fin. Yo creo también que el hecho de que hubiera un gobierno autoritario hizo de alguna forma eso más fácil. Ellos hicieron muy buenas reformas económicas durante ese gobierno militar, con muchos vaivenes, porque fracasaron, empezaron de nuevo, volvieron a fracasar, empezaron otra vez más. Todo eso pero con caídas profundas. Hubo una crisis bajo el gobierno de Pinochet, donde la economía cayó 10%, el PBI casi hundió 10%. Y así todo volvieron a seguir. Hubo un momento en el cual, porque Pinochet era un militar, Pinochet no sabía mucho de economía, ni tenía mucha visión filosófica de nada. Pero por suerte tuvo la intuición de seguir confiando en estos jóvenes que vienen con estas ideas y que me dicen que hay que... Bueno, vamos a darle otra y finalmente eso tuvo éxito. Lo interesante de eso, ahí Chile, si quieres, reformó en términos de estos todas sus instituciones de mercado, pero lo interesante es que después vino la oposición
Digamos, vuelve la democracia, vuelve la oposición, y la oposición no solamente acepta ese legado, sino que lo continúa. De hecho, continúa abriendo la economía. Presidentes como Lagos, por ejemplo, que fue un presidente que venía de la oposición, entre comillas, socialista, y continuaron con los tratados de libre comercio. O sea que ahí ya se había generado como un consenso de que este marco institucional económico lo modificamos durante el gobierno militar, ahora vamos a modificar el marco institucional político bajo la democracia y seguimos, ¿no? Y ese consenso ahora se debilita. Yo te digo sinceramente, veo a Chile y digo, qué pena, ¿no? Porque toda esa pujanza que tenía ahora es nada. Ahora que está ahí, no tiene más deterioro porque tiene buena calidad institucional, pero es como que de a poquito empieza ahora a ir un poquito para abajo, ¿no? Espero que no siga, pero eso es lo que me parece. ¿Una reflexión sobre Chile y la dictadura? Hay mucha literatura escrita sobre el concepto que en inglés llamamos modernizing autocracies. El trabajo de Guillermo O'Donnell, de Lawrence Whitehead, debe consultarse, y hay experimentos con ese concepto, modernizing autocracies. Brasil también lo intentó, Argentina quiso, Chile lo logró. Yo estoy de acuerdo con Martín hasta cierto punto. Cuando insisto que hay algo excepcional en Chile, yo digo que tiene una experiencia histórica con un Estado menos interventor y un sector empresarial más pujante que en otras latitudes. No quiere decir que no haya lapsos, siempre hay marchas atrás. Chile, a principios del siglo XX, a raíz de una guerra civil, entró en un sistema parlamentario bastante patrimonial y que hizo del país pues un país típicamente hispanoamericano en ese momento. Recuperó. Si bien en los años 60, la época del protagonismo de la democracia cristiana, Chile está en niveles de escasez y subdesarrollo muy a la par de otros países. Eso no quiere decir que la experiencia que había tenido, la institucionalidad que había desarrollado, el constitucionalismo y el Estado de Derecho que había desarrollado, no habían desaparecido. Y esa experiencia institucional cuenta pues cuando entra un Pinochet y ayuda a la modernizing autocracy en los años 80 en ese país. Bueno, pues con esta reflexión sobre las autocracias y la modernización y su vínculo o no con la democracia y la generación de consensos, damos por finalizado este panel. Un aplauso para los panelistas, que ha estado muy entretenido.